no os asustéis, no os asustéis, porque él tiene las narices de hablar de cosas que muchos otros no se atreven a hablar. Es decir, inclusive a veces decimos, ostras, podíamos hablar, antes hablábamos de otra que nos han colado, el tema del holocausto, no es como nos dijeron el holocausto, pero cuidado, está prohibido hablar del holocausto, está prohibido negar el holocausto en más de 30 países con penas de cárcel. Dice, qué raro, ¿por qué? Pues si es una no se entiende. Pues habla de eso y de lo que le echen por delante. Y él tiene una forma muy, muy especial de hablar sobre el timosida, que le llama. El timosida como despertar de un sinfín de estafas de los más más media. ¿Vale? Le dejo, ¿está todo previsto? Sí. Sí, pues micro, tal. Bueno, él va a hablar de muchos temas, pero sobre todo esto, de la gran estafa, de lo que nos han engañado y que una vez uno ve la Matrix y lo ve por una gran mentira como que es la del SIDA, te empiezan a caer todas las cosas en cascada. El SIDA, lo otro, la energía libre, la historia, calentamiento global. No cuento la anécdota por si la va a hacer, porque me reí mucho en Barcelona en un congreso que hicimos. Le dejo con Luis Carlos Campos. Vale, gracias. Vale, gracias, Celades. Gracias a todos los que han venido aquí. Saludo a todo el mundo, a los que están también por internet y a los que van a ver el vídeo y los que están en el streaming. Y felicitar a Celades por organizar estos eventos para difundir contrainformación. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Os voy a hablar de una gran estafa y creo que todo el mundo se va a convencer que es una estafa después de unos 20 minutos. A menos que seas un fanático o a menos que vivas de este negocio. Y una vez que despertéis del timosida, vais a despertar de otras muchas estafas. Esta es una frase de Sir Arthur Conan Doyle. Cuando un doctor hace algo mal, es el primero de los criminales. Es decir, los médicos y la sanidad tienen una responsabilidad especial. Y lo que está pasando en estos momentos en el mundo con la sanidad es algo muy grave. Porque los médicos actualmente están cumpliendo con su función de matasanos y se están convirtiendo en criminales. Porque si te estás equivocando, eres un criminal, ¿no? Bueno, aquí tengo dos ejemplos de pruebas vivientes de gente que tiene SIDA. La chica que está ahí, la morena, está en una playa nudista en Formentera después de más de 20 años de diagnosticar la SIDA. La dieron 3 meses de vida y está riéndose en una playa sin medicarse y sin que le pase absolutamente nada. Y la gente no sabe esto. Es la protagonista de mi libro, La macroestafa del SIDA. Aquí cuento toda su historia. Y aquí tienes una prueba viviente que el SIDA no se cumple en esta chica. 20 años sin medicarse y está sana. Además tuvo una hija y está también sana. Ahí al lado tengo otra chica que se llama Soledad Fernández, que dejó de medicarse después de leer mi libro y después de leer mi blog y tener la información. Y está también de maravilla. Quiere denunciar a la sanidad. Quiere denunciar, se encuentra mejor que cuando se medicaba. Ahora la medicación la llama matación en vez de medicación. Ella quería salir públicamente, pero yo en principio le dije que no. Y luego le ha dicho que viniera aquí y que lo dijera en público y que la gente la viera de verdad. Lo que pasa es que normalmente esta gente, luego a la hora de la verdad, no sé por qué, no quieren salir en público o no quieren complicaciones o lo que sea. Con Silvia me pasa exactamente lo mismo. Que luego lo normal es que vinieran aquí y todo el mundo las viera y por internet y todo el mundo se enterara de esta historia, ¿no? Pero bueno, yo lo estoy difundiendo de momento. Hay millones de personas como estas dos chicas. El doctor Garrido es un médico que se intentó suicidar 2 veces cuando le hicieron el test de SIDA. Se intentó suicidar 2 veces. Y cuando se enteró de la información que estoy dando aquí, dijo que el SIDA era como la invasión de los marcianos. Lo mismo Nuria G, 23 años con el SIDA, perfectamente. La dije que viniera aquí, tampoco quiso.
Papageniadou es una periodista griega que ha salido en muchos programas de televisión, lo mismo, más de 20 años enferma y no pasa nada. Están riéndose del SIDA. Estos le llaman largos supervivientes, o también les llaman espectros, porque se supone que tenían que estar muertos, ¿no? Y no lo están. Bueno, diréis que a qué viene esto, ¿no? Pues esto es lo mismo que el SIDA, el 11S. Aquí tenemos a un personaje de cómic que se han inventado, que se llama Bin Laden, Mortadelo Bin Laden, o Bin Ladillas, que le llamaría yo, que también tiene a toda la humanidad acojonada, y ni siquiera se ha recuperado su cadáver. Es lo mismo que el VIH y lo mismo que el CO2. Mortadelo Bin Laden, ¿qué tiene que ver con el timosida? Pues mucho. La explicación de la caída de las Torres Gemelas se hizo con modelos matemáticos y la medicación del timosida se hace con modelos matemáticos. Siempre que se inventan una paranoia, te lo justifican con modelos matemáticos, que no es ciencia. Y aquí viene otro personaje, Al Gore, Al Gorrone, que ha fundado la Iglesia de la Climatología. Diréis, ¿y qué tiene que ver esto con el SIDA? Es lo mismo, son los mismos, es siempre la misma estafa. ¿En qué se basan los calentólogos para predecir que nos vamos a morir de calor? En modelos matemáticos, como en el SIDA, como en el 11S. De hecho, ahora las aseguradoras venden modelos matemáticos que predicen atentados terroristas. Alucinante. ¿Y quién paga eso? Lo pagamos todos con nuestros impuestos. Son todo mentiras mediáticas. Los antirretrovirales se crearon con modelos matemáticos. Antes de que existiera el SIDA ya los tenían creados, por Abbott. Mortadelo Bin Laden fue encontrado por modelos matemáticos. Dicen que le encontraron así. Fijaros, es alucinante. El calentón global, es decir, el calentón global, se basa en modelos matemáticos. Nunca aciertan y les han trabado en una superestafa que es el Climategate, que se ha demostrado que falsificaban los datos. SIDA, calentón y 11S son pufos basados en modelos matemáticos, en patéticas masturbaciones, porque los modelos matemáticos no es nada empírico, no es nada ciencia, te pueden decir lo que ellos quieran y luego te lo venden. Y así nos tienen comidos el coco con estas tres grandes teorías, que son, si os fijáis, los grandes terrores de la vida actual. El SIDA, que te vas a morir de SIDA por hacer un acto sexual, el calentón, que nos vamos a morir de calor para el 2020 y que nos vamos a inundar, y el 11S, Bin Ladillas. Son tonterías eugenésicas. Eugenésicas quiere decir que se inventan todas estas teorías. La eugenesia es una teoría que quieren reducir la población, porque ellos dicen, los que están en el poder, las élites, que somos muchos y quieren reducir la población. Y por eso se han inventado el SIDA y te quieren vacunar contra el SIDA y dicen que hicieron en un laboratorio el virus del SIDA. Estas teorías son para acojonarte y reducir la población, para venderte drogas antirretrovirales y el timo de las renovables. Las renovables son los molinillos eólicos y los parques solares, que no tienen ningún futuro y no dan energía. Para hacer guerras, lo de Bin Ladillas, estamos ahí, pagando al mes en España 14 millones de euros por una guerra que tenemos aquí en Libia solo. ¿Y eso de quién lo paga? Lo pagamos todos nosotros. Y está España en quiebra. 14 millones de euros al mes tenemos que pagar solo por la guerra de Libia, luego suma la de Afganistán. ¿Y después para qué son estas teorías? Para tenerte controlado y reírse de ti. Y también, finalmente, para robarte y estafarte ya por deporte, pues por otra estafa más, para reírse de ti. Las élites mundiales... Los Illuminati se ríen de nosotros. El SIDA no es ciencia, es una sucesión de estafas y gilipolleces a científicas. Es Carlos Jesús en estado puro. Pruebas. Este es el doctor Wilner. Esto es en la televisión de Lanzarote. Salió la noticia en EFE en 1993. Se pinchó con una aguja de SIDA. Siempre te dicen, oye, que si tú dices lo del SIDA, pínchate con SIDA, o haz sexo con una chica que tenga SIDA. Siempre te dicen eso.
Si ya se ha hecho la prueba y no salió en ningún medio. Seguro que nunca os enterasteis de esto. El doctor Wilner se pinchó y no pasó nada, públicamente. Aquí tenéis la prueba. En cambio, el SIDA es Carlos Jesús. Es la repetición de una mentira mediática. Ejemplo, la OMS, la gripe cerda, la gripe A, ¿no? La gripe guarra. ¿En qué quedó? En nada. Pero el gobierno español pagó 91.000 millones del dinero de todos los que estáis aquí para las vacunas de Rumsfeld. Rumsfeld es un psicópata que era secretario de Defensa de Estados Unidos, que era uno de los responsables de la empresa que vendía las medicinas de la gripe cerda. La ONU es la que nos avisa de que hay SIDA en África, hay armas escondidas. El FMI, la UNESCO, la UNICEF, todos estos organismos se forran a costa nuestras con estas tonterías. O el IPCC. El IPCC son los calentólogos que nos asustan con el calentamiento. Tengo un debate con un calentólogo que son premios Nobel la semana que viene en México. Un debate público que va a ser divertido. Sí, sí. Me han invitado a un congreso de sostenibilidad. Sostenibilidad es sinónimo de eugenesia. Antes lo llamaban eugenesia, ahora lo llaman sostenibilidad. Y cuando yo me ponga a discutir con él, van a alucinar. Porque esta gente tiene menos credibilidad que una consultora de protocolo creada por John Cobra. El del escándalo de Eurovisión, el que tenéis ahí. Es lo mismo, es una teoría John Cóbrica. ¿Quién es este? MM. Vale. ¿Qué tendrá que ver esto? Pues fijaros, los antirretrovirales están basados en estudios clínicos en preparación. Cuando los presentaron en el 93, de MM. No sabemos ni quién es MM. Igual era Marilyn Manson. Esto es el estudio de Nature donde se presentó los antirretrovirales del SIDA. El diseño de las pruebas y los resultados clínicos de este estudio se reportarán en algún otro sitio. Nos vendieron los antirretrovirales sin haber estudio. Nadie me puede rebatir esto. Solo con esto ya está desmontado el SIDA. Ergo, luego, se crearon los antirretrovirales sin resultados clínicos. Es una estafa. Esto es un estudio de Lancet, que es una revista médica muy famosa, en donde se demostró que daba igual medicarse que no medicarse. Y los que se medicaban fueron el 91,8% y los que no se medicaban el 90%. Y estaban exactamente igual los que se medicaban que los que no se medicaban. Un estudio científico. No sirve de nada medicarse. Y hay gente que sin carga viral, porque a la gente esta que tiene SIDA le dicen que tiene carga viral, que es un test que se inventan también, que es una tontería. El que inventó el test es el Nobel, Kary Mullis, que dice que es un timo también. Sin carga viral daban positivo al test de SIDA. Así es el SIDA, una sucesión de tonterías. La prueba de que el VIH mata las células T, esto lo presentaron en 1984 en Science, es la nota 21, y es un trabajo en preparación de Popovic. Esta es la prueba de que el SIDA nos mata, un trabajo en preparación, irrefutable, nadie puede refutar esto. El SIDA es una estafa, que lo sepa todo el mundo públicamente. La nota 18 se basa en el virus de la inmunodeficiencia felina, es decir, en los gatos, en un estudio de los gatos, para decir que nos mata el VIH. Alucinamos. La prueba del aislamiento del VIH. Los virus hay que aislarlos para demostrar de que existen. Pues el VIH nunca lo han aislado, nunca se ha demostrado. La única prueba que hay es esa gráfica. Porque para aislarlo hay que meterlo en gradiente 1,6 necesario en retrovirus. Y nunca lo han hecho. No hay fotos reales del SIDA, del VIH. Siempre te enseñan dibujitos. El VIH no mata las células T. Joshi et al. En 1965 los puso en un tubo de ensayo durante 2 meses, VIH, en células T. Las células T son las que mata, las que nos defienden de las enfermedades. Las pusieron en 2 meses y no murieron. Prueba científica, el VIH no mata. El AZT, que es la medicina del SIDA, sí mata. Estudio de Balzarini de 1989. Y además el AZT demuestra, esto produce neumonía, lipodistrofia, muerte, miopatía, que son enfermedades musculares, y cientos de enfermedades. En Estados Unidos tuvieron que indemnizar a Adrius Serrano
con 2,5 millones de dólares por envenenarla con la medicación del SIDA. Los retrovirus, el VIH es un retrovirus, no matan, son naturales. Todos tenemos en el cuerpo retrovirus, como los espumosos, y es natural, no pasa nada. Y Gallo, que es el que hizo toda esta teoría, que es masón además, del Instituto Nacional del Cáncer, todo esto se lo inventaron en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, se basó en un retrovirus que había inventado él del cáncer. Dicen que el cáncer también es un virus, que es otra tontería, el HTLV1. Y es otra estafa inventada por él, y es un virus que te dice que puede estar latente 50 años. Y se transmite por los monos y por el sexo y de África. Fijaros, qué casualidad, ¿no? ¿Cómo se parece al VIH? Porque el que se inventó la teoría del HTLV es el mismo del VIH, es Galo. Se inventó ahí una tontería. Y luego otra. Probó antes con varios virus y no coló. Y una de las pruebas que daba Galo para el HTLV era un cuadro. Enseñó un cuadro del siglo XVI de que iban a África y lo cogían de los monos de África. Imaginaros. Sakov hizo un estudio de la gente que muere de SIDA en 2006 y ninguno moría de las enfermedades de SIDA, que son unas 32. Morían casi todos de cáncer. No hay pruebas de la transmisión sexual. En el estudio que se presentó en Science en el 84, que es la base del SIDA, se presentó además en una rueda de prensa, eso no es científico, te dicen, los estudios epidemiológicos sugieren, no demuestran transmisión horizontal por rutas sexuales. Y está toda la humanidad acojonada con el SIDA. Además, que se transmite por sexo se basa en entrevistas, no en pruebas. Este es el que inventó los antirretrovirales, David Ho, un mamporrero de la farmacia. Y en PLOS Medical, que es una revista famosísima, oficialista, la transmisión sexual es ineficiente, es un marco natural. Esto no te lo dicen en el telediarreo. Esto no te lo dicen en los más mierda. Quieren que estés siempre acojonado. Inventan las estadísticas. Este era el responsable de la OMS que hacía las estadísticas, James Shin, el responsable, y él dice que inventa las estadísticas. Y en África no hacen test, eso que te dicen millones en África, no sé, si no hacen test, se lo inventan todo. Hace un par de años redujeron 6 millones por error las estadísticas. Es de risa el SIDA. Los test son un fraude. Abbott, el que hace los test, la farmacia que hace los test, recibió una multa de 100 millones de dólares. Los test reconocen en el prospecto que no detectan el VIH. Ratones sodomizados, ponemos entre paréntesis, dan positivo al SIDA. ¿Cómo cogieron el virus? ¿Por no usar condón? Perros, cerdos o cualquiera con gripe da positivo. Estudios de Kion, de Hoffman. ¿Cómo se come eso? La prueba del PCR es una cosa, como el virus no lo encuentra por ningún sitio, se han inventado esa prueba, que la ha inventado Karimulis, que dice que es un pufo también, la prueba de la carga viral. Pero la gente te dice, oye, pero ¿y de qué mueren los de SIDA? Es la pregunta que te hace todo el mundo. ¿De qué mueren? Pues de enfermedades de toda la vida. El SIDA son 32 enfermedades de toda la vida, empezando por la tuberculosis, el cáncer y la neumonía. O sea que la gente que se muere de eso, le empluman que es el SIDA, y ala, a pedir subvenciones. Rojuso murió de cáncer linfático, no de SIDA. Nureyev murió envenenado, lo denunció su novio en The Guardian. Anthony Perkins, el de Psico, por neumonía. Freddie Mercury, bronconeumonía. Arthur Ashe, el tenista, y Asimov, el científico, fallo coronario. Magic Johnson, que fue la gran estafa mediática, está tan sano, no tiene nada. Y le paga a Abbott por vender antirretrovirales. Y su agente es Michael Ovitz, es un agente de Hollywood, un estafador, le han cogido montones de estafa. El timosida son 32 enfermedades de siempre. Este es Montagnier, premio Nobel, un abrazafarolas que investiga el virus de la locura. El virus de la locura. Dice que el SIDA se produce por estrés oxidativo y no hay que medicarse, que es la tesis de los disidentes, que son muy fanáticos, por cierto, los disidentes. Al final da razón a los fanáticos disidentes. Y también ha dicho que no hay transmisión heterosexual en Occidente, pero eso no te lo dicen los medios. Aquí se presentó el SIDA, masón, un Robert Gallo, un masón condenado por fraude. Es biólogo, no es médico. Y dijo al Chicago Tribune que no hay fotos de VIH. ¿Y qué hacía en el laboratorio Gallo? Pues ahora lo voy a decir yo.
preñar a la bióloga, a Won Stahl. Se tuvo que divorciar porque le tragó el marido y fue un escándalo, se tuvo que divorciar. Y tuvo una hija con ella en el 84 y ahora tiene 20 y pico años. Pues eso es lo que hacían en el laboratorio. Sin condón. El SIDA es una hipótesis de Science en una rueda de prensa. ¿Eso es ciencia? No. El SIDA se basa en pufotimos, en el test de anticuerpos, que no capta el VIH, te capta unos anticuerpos que todos tenemos muchos ataques y el test te capta unos anticuerpos que no se sabe ni de lo que son. En las estadísticas del test de África, que hemos dicho que no hacen test allí, y la tercera cosa en la que se basa es en la prueba de carga viral o PCR, que Mullis, el premio Nobel que la inventó, dice que es un timo. Fijaros en qué se basa el SIDA, en mentiras. ¿Y quién vive de esto? Pues los de siempre. Ahí tienes a Bill Clinton y a George XI Bush, Magog, que es su nombre satánico. Gaga, el nombre de Gaga, Lady Gaga, viene de Magog también. Pues ahí está Lady Gaga haciendo festivales para recaudar para el SIDA. Y Clinton y George Bush, esto es el SIDA. Una tomadora de pelo global. Ice Fund, ahí veis, fundación de SIDA con la psicópata esta, Lady Gaga. Esto es un estudio científico, un BLAST genético que he hecho yo en exclusiva, porque los médicos son unos inútiles y no saben hacerlo, he tenido que venir yo, que soy filólogo y periodista, a hacer aquí un estudio de SIDA, un estudio científico. Se puede entender fácilmente aunque seáis profanos. Esto es, con un programa informático te cogen el código genético del VIH, arriba, y abajo es código genético de cosas que tienes en el cuerpo. Y fijaros, coincide perfectamente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos dicen que es SIDA, yo te puedo demostrar que es algo que tú tienes en el cuerpo. Cualquiera lo tiene en el cuerpo. ¿A qué se demuestra? Con un estudio exclusivo de BLAST, de secuencias genéticas, que aquí pongo yo en mi libro, completamente exclusivo. Incluso después de publicar esto, algunas secuencias desaparecieron. Las quitaron. Por si había aquí algún científico que lo investigaba y para que no os deis cuenta. Así es el SIDA. ¿Y esto qué es? Pues una chica que se quiere tirar por un acantilado. Esto es una foto de Santander, del Faro de Santander. Pues una chica que le han dado el test de SIDA. Así empieza mi libro. Esta chica se llama Rebeca. Fue en el 93. O en el 95, no me acuerdo ahora. La dieron el test de SIDA y a la hora o así se fue a un acantilado horrible eso. Y la tía, muerta de miedo, con todo el terror que había en los años 90, se tiró por ahí y se mató. Fijaros lo importante que es lo que os estoy diciendo, porque podía ahorrar las vidas. Si Rebeca hubiera sabido esto, ¿se hubiera suicidado o no? ¿Se hubiera reído como vosotros? ¿Y qué ha hecho? Tirarse por ahí, ese acantilado, que ahí tiraban los nacionales en la guerra civil a los presos. Fijaros, para que veáis que todo esto es una estafa, que cada 15 días o cada semana, en los medios de comunicación, en los más mierda, en los medios de defecación masiva, sale un estudio que te dicen que han descubierto una proteína, gen, que cura el cáncer o SIDA. No falla. Fijaros al leer el periódico. Se inventan que una proteína, gen o célula, con nombre raro, te inventan un nombre raro, que se curaría con una nueva droga de ellos, y que sería un estudio como estos. Una proteína, la clave de la cura contra el SIDA. El IRSI CAISA, que es el instituto más famoso en España, acaba de sacar un estudio de una vacuna así. Lo hace siempre. Aquí entrevisto yo al director del IRSI CAISA, Clotet, en mi libro. Queda en ridículo total. No sabe nada. Ante un filólogo, un periodista no sabía nada del SIDA. Es el director del principal instituto de aquí. La gente puede ver mi entrevista aquí o en internet. Y esta gente les dan miles de millones al mes para que investiguen estas paridas. La farmacia ha sido trabada falsificando resultados de SIDA. 425 millones Serin Plau. Se declara culpable de conspiración. Pero da igual. Luego me dicen que yo soy irresponsable, que tú eres irresponsable, que no eres serio, que no eres científico, te dicen. Y no, ni lo ha pagado. No pasa nada, hombre. El inmundo, que es el mundo, está siempre defendiendo la propaganda oficial del SIDA y del calentón.
Da igual, no pasa nada, hombre. Todos aquí aterrorizados. La ciencia, historia, cultura y más mierda son una farsa. Hay que tirar a la basura toda esta información que nos han dado. En historia, en ciencia, en medios de comunicación. Hay que tirar a la basura y hacer reset. Como en el ordenador. Empezar de nuevo. Reinstalar el disco duro. Ahora llega una nueva era y un salto multidimensional. Satyayuga, la era de la verdad. Por eso estoy aquí contando esto. Para que la gente se entere masivamente. Despertar del SIDA, cuando os dais cuenta del SIDA, oye, pues yo que tenía miedo, te hace despertar de un montón de mentiras, como la de Einstein, otro bufo. San Einstein, San Frankenstein. Manufactura y venta de San Frankenstein. Es un libro que se ha escrito contando las estafas de Einstein. Resulta que Einstein era retrasado mental. Le ponen como ejemplo de la evolución de los retrasados mentales en los colegios a Einstein. Estaba pagado por los Rothschild judíos y era un esclavo mental MK Ultra. MK Ultra quiere decir un programa que tiene la CIA que te controla mentalmente para que seas como un zombie para ellos. Era un copión, copiaba todo a su mujer, a Marina Povic, y él no hacía nada. Si él trabajaba en una oficina de patentes y después de ahí premio Nobel, ¿cómo se come eso? Y una teoría que esta misma semana ha salido una noticia diciendo que la teoría de la relatividad es también equivocada. Mi amigo Mariano Ribón, que es un ingeniero de caminos de Barcelona, que es un genio, también lo rebate y van a salir los estudios próximamente. La teoría de la relatividad no sirve para nada. Lo máximo que te dicen, tú preguntas, ¿y para qué sirve eso? Te dicen, no, para los GPS, para la relatividad de los GPS. Pero resulta que ni para eso. O si no, que me lo demuestren. Yo estoy hablando con físicos atómicos, no me lo han podido demostrar. Necesitaría más tiempo para rebatir lo de Einstein, pero sería como lo del SIDA. Os empiezo a dar datos como lo del SIDA, es lo mismo. Y el resto de estafas son iguales. El Apolo 11. No llegamos a la Luna. Hicieron las filmaciones en Walt Disney. ¿A que parece que estoy loco? Pues no. Esto lo dice Bill Cooper, un espía de la NSA, Seguridad Nacional de Estados Unidos, y le han matado en el 2001 por decir estas cosas, para que la gente no se entere. Lo filmó Kubrick en los estudios de Walt Disney en Arizona. Por eso es público, es conocido que tiene muchísimos errores las filmaciones, que se ven, hay sombras que no cuadran, no se ven estrellas. Se perdieron todos los vídeos de la Luna y solo hicieron 30 fotos, imaginaros, vamos a la Luna por primera vez y solo 30 fotos. ¿Cómo se come eso? Kubrick lo montó en los estudios de Walt Disney. Y por eso en El Resplandor de Kubrick, fijaros el niño que sale ahí con lo de Apolo 11. Kubrick llenó todas las películas de claves porque era un Illuminati bueno, para decirlo subrepticiamente. Y la habitación donde va el niño, donde aparece la vieja que se transforma en un monstruo, cambia el número de la habitación por el número de la distancia de la Tierra a la Luna. Lo cambia del libro de Stephen King. Fijaros la cantidad de claves que hay en El Resplandor. Otra estafa. Fall es más alto y no es zurdo. Paul McCartney, que dicen que es un doble. Resulta que es más alto el Paul moderno, que se llama Fall, es más alto que el anterior, y fijaros ahí que no se parecen. Y uno es zurdo y otro no. Hay muchos documentales e información. Murió en un accidente y el MI6 hizo que colaran a otro para seguir con el negocio de los Beatles. Porque los Beatles también son control mental, que han sido creados en el Instituto Tavistock de los Illuminati en Inglaterra. Entonces, si se les moría a uno de ellos, pues les fastidiabas el negocio. ¿Qué pasó con Darwin? Lo mismo. Resulta que al final hizo el mono. No, igual desciende él del mono, pero los demás no. No descendemos del mono, si ellos tienen 48 cromosomas y nosotros 46. ¿Quién los cortó? Tampoco te dicen otra cosa. Darwin era Illuminati, eugenista y satánico.
el hijo era el que hacía los congresos de eugenesia desde su época, es decir, los Illuminati de la época, que controlaban la población y querían reducir la población. Es una teoría satánica, no está demostrada. Hay muchas cosas que no cuadran de la teoría del darwinismo. Por ejemplo, te aparecen unos peces que son mamíferos, los delfines, y no se sabe, la evolución no se puede demostrar. Nadie ha demostrado la desaparición de los dinosaurios. Aparecen animales con una tecnología rarísima, como los murciélagos, que tienen radares. ¿Por qué? Porque la naturaleza es una biblioteca viviente que fue implantada por otros en la Tierra. Por eso la teoría darwinista no se sostiene. Más pufos, más estafas. Colón y Shakespeare. Fijaros en los cuadros de Colón en internet, veréis que nunca se parecen. He puesto 2, pero podía haber puesto 10. No se parecen en nada, cada uno es distinto. Colón era un templario, fijaros que las carabelas llevaban la cruz templaria de la cruz de Malta de los Illuminati, de las logias satánicas. Y miraros cómo está con la mano aquí los Illuminati, este es el saludo de los Illuminati. O meterse la mano aquí, así sale Napoleón, así sale Mars, que es el saludo de Jabulón. ¿Quién es Jabulón? Satanás, el demonio. Los Illuminati y toda esta gente que están configurando toda nuestra mentalidad, todas nuestras creencias, a quien adoran es a Jabulón, y lo que nos están haciendo es manipulando en todo. Os estáis fijando, las grandes teorías de la historia, os estáis riendo ahora, y se puede demostrar fácilmente que es una estafa. Shakespeare era Francis Bacon. Hay muchas teorías de que las obras de Shakespeare eran de varios autores. Dicen que, por ejemplo, que Shakespeare era un escritor de mucho prestigio, y resulta que al final de su vida volvió a su pueblo a reclamar una menideuda, un cateto ahí del pueblo. El estilo es el de Francis Bacon, que es otro escritor de la época, que era también otro de los capos Illuminati. Resumen, matriscultura, vivimos en una matriz, en una mentira cultural. Es como Billy Manili, igual no os acordáis de estos. Estos son una estafa de hace años que tenían miles de seguidores y que luego se demostró que no cantaban ellos. Lo mismo, SIDA, calentón global, Einstein, Colón, la Luna, y todavía quedan más, hombre, Gandhi y Luther King. Para muchos son los ejemplos de la no violencia, Gandhi. O Martin Luther King, pero hace poco ha salido una biografía de Jacqueline Kennedy diciendo lo mismo que digo yo, que era un farsante el negro. Spankers quiere decir que les gustaba azotar a las nenas. No tengo nada contra el spanking, pero si vas de líder y de gurú. O Gandhi, esto sale en sus biografías. Gandhi, por ejemplo, dormía con las sobrinas para controlar el celibato, te decía, y las machacaba, las dejaba moradas a las pobres. Y nos le presentan aquí como el apóstol de la no violencia. Y Gandhi era un racista. Tiene montones de frases racistas en sus libros. Fue a África, aquí le tenéis vestido de criminal, a matar negros. Ahí le tenéis a Gandhi, al famoso Gandhi, el apóstol de la no violencia. Todo es mentira normalmente en la disidencia. El 15M, el 15 mierdas que digo yo, son los perroflautas de Rubalcaba. Gililix, la Willilix, otro es Contel Pro. Contel Pro son programas para controlar la disidencia de la CIA. Wikileaks, por ejemplo, no ha dicho ninguna noticia nueva. Son todo repeticiones y tonterías. Y además la sacan medios en quiebra como el PIS de Bilderberg, El País. Otro pufo, la bomba atómica. Aquí tenéis una prueba que lo rebato aquí en 2 fotos. En Hiroshima ahora viven chévere. Resulta que dicen que después de una bomba, durante 1000 años están los residuos y te mueres y las plantas y no sé qué, y Chernobyl y Fukushima. Siempre están los calentólogos y los de Greenpeace con esas tonterías, ¿no? Pues mira, en Hiroshima viven perfectamente ahora. Y hay vegetación en el atentado que hubo en Chernobyl. Y aquí tenemos fotos de Hiroshima, fijaros, la sacaron de Hollywood, mirad, la sacó la CIA de Hollywood. Hasta en eso, como en la foto que nos han dado de David Ladillas, que han puesto ahí una foto, han hecho y luego no te enseñan el cadáver. Fukushima lo mismo. Fukushima es una empresa sionista, judía también.
Y tú puedes evitar que haya accidentes nucleares si pones las centrales nucleares a 35 metros, porque es lo máximo a donde llegan los tsunamis, oficialmente. Pero no lo han hecho tampoco, y es un accidente. Yo os digo que lo de Fukushima también es propaganda, para luego quitarte las nucleares y vender de eso renovables, calentón global. El hombre al espacio, pues otro timo. Gagarin fue el primer hombre en el espacio, ¿no? Pues fijaros, en un sitio había como nieve y en otro no. Aquí es cuando aterrizó. En uno aterrizó con nieve y en otra foto sin nieve. Va. La Luna, Gagarin también. Jesús, el del Cristo oficial. Yo respeto al Jesucristo esotérico, al de los místicos, que quede claro. Hace poco además he hecho un artículo. O sea que no me meto con el Cristo místico esotérico. Digamos el que se ha inventado la historia manipulando, que está basado en mitos egipcios y mitraicos. Pruebas, aquí tenéis. Del libro de Second Messiah, de Nathan Lomas. ¿Quién es ese? El Papa, en Egipto. Esto es una figura de Egipto. Todo el cristianismo está copiado de Egipto. O del mitraísmo, o de un dios que era Serapis, un dios griego, que era como Cristo, con barba, con pelo largo y tal. Se han encontrado cristos en tribus de Estados Unidos. El de los místicos hemos dicho que yo ahí no me meto y lo respeto, por supuesto. No me meto con la espiritualidad para nada. La hostia y la Navidad son egipcios. Isis es la Virgen. Mahoma no existió tampoco. Fijaros la que han montado. Guerras, discusiones, polémicas. El Corán fue editado en el siglo XIX por la Alianza Israelita Universal. Fijaros quién está siempre detrás, el sionismo detrás de todo. Los Rothschild están detrás de todo. Los Rothschild pagaban a Einstein. Es una religión pagana de toda la vida, que se adoraban a la diosa Alat. Y la Kaaba es del culto a Saturno, adoran al cubo. En las oficinas de Rockefeller hay un cubo negro, adoran a Saturno, que es Satanás. El culto es un culto negro de toda la vida. Y Moisés lo mismo, y Akenatón, nacieron los dos igual en el Nilo. Todo, mitos, repeticiones, mentiras. Jesucristo, Mahoma. Pues ahora, las grandes teorías científicas modernas, Freud, Marx, Nietzsche, eran los tres Illuminatis, judíos y masones. Ya os he dicho que Marx sale con la mano aquí de jabulón. Era masón, pagado por los Rothschild, vivían en Londres, que es el centro de los Illuminati, del Instituto Tavistock, que son los que hacen todos estos programas para comer el coco a todo Cristo. Comunismo y socialismo son estafas, ya lo habéis visto, estamos aquí en quiebra, que hemos tenido un gobierno socialista. Estos en quiebra, arruinaos. Grecia, socialistas, arruinaos. Portugal, socialistas, arruinaos. Freud, ¿qué era Freud? Era drogadicto, estaba todo el día tomando coca. Y pajillero, era un defensor de la masturbación. Su sobrino fumaba y le decía, quería dejar de fumar y le decía que no. Que fumara. Me da pena que no fume, le decía. Fijaros tú qué psicólogo. Y aquí este es el padre de la psicología. Y su sobrino era Edward Bernays, que era uno de los expertos en propaganda del Instituto Tavistock, el que hizo el montaje en Londres, y no le conocía a nadie. Fue de Londres a Estados Unidos, le vendieron porque hizo una campaña Edward Bernays, que Edward Bernays fue el culpable de que la gente fumara en Estados Unidos. Pusieron en periódicos fotos de mujeres fumando y hicieron alguna película, la gente lo empezó a ver y así empezó a fumar la mujer, y todo era una estrategia de marketing del sobrino de Freud. Y todos judíos, Illuminati, materialistas. No me meto para nada con la religión. Utilizan ellos la religión para comer el coco a la gente, que quede claro. Que eso es el sionismo, que son los amos del mundo. Creo que eso está claro. El Titanic fue un atentado. Fue un atentado jesuita. Muchos testigos hablaron de explosiones, como en el 11S. Que el 11S fue una demolición controlada, lo sabe todo el mundo, ¿no? A poco que veas 4 vídeos por internet. Y los testigos, hubo explosiones. Eso de que el transatlántico más grande choca contra un iceberg. ¿Y por qué nunca más ha vuelto a pasar eso? ¿No? Pues en ese barco iban peces gordos
que se negaban a crear la Reserva Federal en Estados Unidos. La Reserva Federal es el Banco Central, que los bancos centrales son la clave de la estafa mundial, los que luego prestan a los bancos para prestárnoslo nosotros al 6%. A ellos se lo dan al 1% y nosotros al 6%. Y así nos estafan. Había gente que se negaba a activar en ese barco. Entonces, decidieron matarles, porque estaban todos ahí, decidieron hacer un atentado. El capitán del barco era un jesuita. La G, digo G por la G de masón. G es el God, el dios de los masones, que ya hemos dicho que es Jabulón. Los masones altos grados, los de los bajos grados no saben lo que se cuece detrás, ¿no? Y la fuga de British Petroleum hace poco, que he hecho un artículo muy largo en internet, con muchísimas pruebas exclusivas que no tiene nadie, lo mismo, la han creado ellos. Y uno de los que controlaba todo el tema de la fuga de British Petroleum era del CFR, que es otro de los organismos Illuminati que controlan el mundo y la política internacional. Jesuita también, por cierto. Hitler. ¿Qué diríais si yo os digo que Hitler era judío y espía del MI6? La gente me puede decir otra vez, estás loco, pero el año pasado salió la noticia de que Mussolini era espía del MI6, le pagaba al mes, le pagaba, no sé si 6.000 euros al mes, poco. Encima son tontos, les pagan poco. Y esa noticia ha salido en los medios de defecación masiva, ¿eh? O sea que si yo digo ahora que Hitler era espía, ya no se ríe la gente. De hecho, hay un libro de Greg Hallett que da 1000 pruebas, que hecho con otro espía, que no pone el nombre, 1000 pruebas y 1000 argumentos. Fue el hijo de una criada de los Rothschild. Entonces, ¿por qué os creéis que ponen a Hitler en el poder? ¿Qué creéis? ¿Que es casual que pongan a Hitler, a Merkel, que se parece mucho a Hitler? Dicen que es la hija de Hitler. Y es peor. Es mucho peor y más fea. Es la que quiere cortar las nucleares, la calentóloga esta, que está combatiendo la depresión. Y Arizona Wilder, que es una esclava MK Ultra, dijo que le conoció a Hitler. Eso de que murió en el búnker se ha demostrado, que yo lo dije también, que es mentira. El cráneo que dieron era el cráneo de una mujer. La noticia ha salido hace 2 años. Es mentira que murió. Una MK Ultra, una esclava de estas, las esclavas estas las utilizan los Illuminati para hacer orgías rituales, donde asesinan niños. Y esta señora estuvo muchas. Y dice que en una de estas, pues conoció a Hitler, y Hitler le asustaba, le enseñaba la pata de una gallina, le decía, mira, mira, niña, jeje. Hay muchos testigos que le han visto en Sudamérica a Hitler. Y se murió, pues creo que en el 84. Lo mismo, las cifras que nos dan del Holocausto no cuadran. Primero te dicen 1 millón, después te dicen 4 millones, hay placas que dicen que murieron 4 millones, nadie puede investigar, se le meten a la cárcel. Eso habría que investigarlo mucho también. Otros 2 cracks de la ciencia, Newton y Descartes, a que nunca os habían dicho que eran jesuitas, y masones. Qué casualidad que aquí todos sean jesuitas, masones y sionistas, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que controlan el mundo desde la Atlántida, desde Egipto. Los Rothschilds eran descendientes de faraones egipcios. Ellos pagaron la excavación de Tutankamón, la pagaron ellos. Ellos eran los que financiaban eso. ¿Por qué? Porque son sus antepasados. Descartes, que es el padre del racionalismo, resulta que su teoría le vino cuando se le apareció un ángel en un río, y así hizo toda su teoría, y es el prototipo de la duda del racionalismo. Pues apañados estamos. Tíos con este peinado carecen de toda credibilidad. Lo que necesitan es un buen peluquero. Bueno, pues parece que ya hemos acabado. Bueno, pues lo que hay que hacer ahora es empezar de nuevo. No creerse nada de lo que nos digan los más mierda y pensar por vosotros mismos, no por lo que te digan otros. Porque yo os he demostrado aquí los grandes científicos, los grandes autores, los mitos de la religión, que no se sostienen, que son todo tonterías inventadas. Ahora hay que hacer reset
empezar de nuevo y crecer, porque el ser humano es un ser infinito y multidimensional. Y es lo que nos están ocultando con todas estas teorías. Fijaros que en todas estas teorías se basan para que tengas miedo, para que estés asustado, para que seas pequeño, para que dependas de otro, siempre. Einstein, Descartes, Newton, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no se cumple tampoco. El Pioneer segundo fue en el espacio y había sitios donde no se cumplía la ley de la gravedad. Hasta en eso nos han engañado en todo. Pues lo que tenemos que hacer ahora es levantarnos con todas estas mentiras. Y los repetidores de propaganda que las venden, que son los periodistas, estos tertulianos que veis en la televisión, que no dicen más que tonterías. No predijeron la depresión, yo la predije en febrero de 2008. Y ahora con la depresión lo que están haciendo es arruinar a los países y se lo están vendiendo todo a los Rothschild. La lotería se ha quedado los Rothschild con ellos. Y con las guerras estas que están haciendo en Libia, en Afganistán, lo que ellos quieren es que pagues el armamento mensual, 14 millones, por eso necesitan hacer guerras, que no luchan contra nadie. En Afganistán no se lucha contra nadie. En el búnker de Bin Ladillas no encontraron nada, ni a Bin Ladillas, y te dicen que se fue en moto. O sea, mentira tras mentira. No te enseñan el cadáver. Es Matrix. Esto es una mentira mediática. Ya está bien, tenemos que protestar, hay que difundir todas estas cosas. Y empezar a pensar de nuevo y hacer una revolución contra estos fantoches, que son 4 fantoches, que tienen miedo a la verdad y tienen miedo al despertar masivo, como ha dicho Brzezinski, que es uno de los capos Illuminati. Y la naturaleza nos va a ayudar y nos vamos a volver contra ellos y vamos a ganar, porque nos acercamos hacia la era multidimensional. Una pregunta. Una pregunta, pero solo una, porque nos vamos de tiempo. Entonces, el cáncer, enfermedades que han salido como la fibromialgia, enfermedades como el cáncer, fibromialgia y demás, ¿eso es mentira también como el SIDA? No. Esas son enfermedades de verdad que te mueres de verdad. Pero ahí te mueres de verdad. Pero todo lo que nos dicen también es muy discutible. La medicación del cáncer es la que te mata. Y yo conozco gente, he dado casos, he publicado reportajes de gente que se ha curado de cáncer naturalmente, Bueno, que psicológicamente influyes en cánceres y enfermedades, y eso es verdad también. Pero bueno, también son un poco sectarios, pero hay cosas que tiene razón Hammer, sí. Pero los que se inventaron el SIDA eran el Instituto Nacional del Cáncer. El director del Instituto Nacional del Cáncer era Sidney Gottlieb, que era un MK Ultra de la CIA, y envenenaba ríos en el Congo. O sea, con eso os digo todo, para reducir la población. Sidney Gottlieb, el director del Instituto Nacional del Cáncer. Que no os pase nada a los familiares vuestros que los tratan de cáncer. Se puede decir, la verdad se puede decir de muchas formas, pero más fuerte, pero no más claro. Luis Carlos Campos. Gracias.